Ok, bueno, la semana pasada empezamos a ver las coberturas de severidad. Habíamos visto en particular las coberturas proporcionales. A ver, ¿quién me recuerda cuáles eran las coberturas proporcionales? O ¿Cuáles eran o qué coberturas eran las proporcionales? El coaseguro y la inflación. Ujú, efectivamente, el coaseguro, que es cuando la aseguradora y el asegurado comparten la responsabilidad y definíamos como el monto que debe pagar la aseguradora como alfa, que es este factor de coaseguro, por el monto de pérdida o el monto del siniestro total, ¿sí? Y la inflación, ¿no? Que habíamos visto que la inflación, pues, no era tanto como una cobertura, sino un factor económico que se considera al evaluar. Y habíamos platicado que la inflación pues se aplicaba únicamente a la aseguradora. Entonces, aquí solo lo definíamos como X por uno más R, donde R era la tasa de inflación. ¿Sí? Y entonces, pues son coberturas proporcionales porque prácticamente estamos multiplicando el monto de la pérdida por un escalar. Es una proporción de la pérdida. ¿Sí? Esto pues ya prácticamente ya lo vimos. Ahora vamos a ver lo que son las coberturas no proporcionales, donde ahora vamos a tener coberturas en los cuales pues no, ya no lo vamos a ver tanto como una proporción del monto de pérdida. Y entre las coberturas no proporcionales que vamos a ver son el deducible y el monto máximo de beneficio, ¿sí? Entonces el deducible lo anotamos con una letra D minúscula y el monto máximo de beneficio lo vamos a anotar con la letra U. Y entonces, vamos a empezar de lleno con el deducible. A ver, cambio de color. Este concepto, me parece que ya lo vieron en sus cursos de matemáticas actuariales para seguros de daños, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos una póliza. Bueno, nosotros contratamos un seguro. Cuando contratamos un seguro, pues, ¿qué nos dan? Pues una póliza, ¿no? Donde dice que estamos cubiertos. Una póliza que tiene un chorronal de letras y te aparecen pues ciertas coberturas, ¿no? Ya sea, te aparezca ya sea el coaseguro, que es un porcentaje, o el deducible, que en algunos casos se ve ya sea como una cifra monetaria o como un porcentaje del monto, o como otro porcentaje. Y entonces,
Eh, el deducible, ¿qué recuerdan ustedes que era de lo que vieron en sus cursos de daños? Ya, suponiendo que se presenta el siniestro, ¿y qué hace el asegurado? Ah, pues le llamo a la compañía, hago valer mi póliza y entonces tengo, pues aquí dice que cuento con un deducible de tanto, ¿no? De tal cantidad, ¿no? Pero ¿qué es exactamente ese deducible? ¿Qué recuerdan ustedes de sus cursos? A ver, dice los primeros pesos que paga el asegurado. Ok, ajá, esa es una forma de verlo. Bueno, entonces el deducible, a ver, lo voy a escribir en texto para avanzar más rápido. El deducible es la cantidad que debe pagar el asegurado antes de que la aseguradora, ay, antes de que la aseguradora comience a cubrir los gastos del siniestro, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos, aquí me comentan, el cual debe pagar el asegurado para poder ejercer su derecho de cobro a la aseguradora. Ujú, que es precisamente eso. Es esta cifra, el mínimo, el que a partir de la empresa paga el siniestro. Sí, precisamente lo podemos ver como, bueno, desde el punto de vista del asegurado lo vamos a ver como un mínimo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, ahorita desarrollamos la fórmula, no hay problema. Entonces, si nosotros suponemos que tenemos el, bueno, que el monto del siniestro está acotado en este intervalo, A y B, y yo fijo, bueno, la aseguradora fija un monto aquí, y entonces lo que se cubre, si el monto del siniestro cae, por ejemplo, aquí o aquí, aquí o incluso acá, entonces el asegurado es quien paga todo, es quien va a pagar todo, paga el asegurado. Esto es cuando el monto del siniestro en realidad pues es menor a este valor fijo que nosotros llamamos deducible. Pero si este valor resulta que es mayor, o sea que es todavía más grande el monto de pérdida, entonces esta parte, esto de acá, pues lo cubre la aseguradora, ¿sí? Y entonces, en este caso, la aseguradora va a pagar cuando el monto de pérdida es mayor al deducible, ¿sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. En este caso, cuando el monto, bueno, más bien cuando el monto
del siniestro es mayor al deducible, la aseguradora va a pagar la diferencia, ¿sí? Va a pagar la diferencia entre el monto y el deducible. Y pues ya el asegurado, pues nada más se va a cubrir el deducible, que es como su valor, lo más que puede pagar, ¿no? De acuerdo a lo estipulado en la póliza, ¿sí? Entonces, ahora vamos a definirlo de manera, pues, poquito más matemática. Sea X la variable aleatoria que denota el monto del siniestro. Entonces, definimos a Y. Acuérdense que Y es lo que va a pagar la aseguradora, lo que pagará la aseguradora, como Y, que es igual al máximo entre la diferencia entre el monto respecto al deducible o cero. ¿Y esto cómo lo podemos ver en una función? Ah, pues yo puedo decir que Y es una función por partes tal que vale X menos B, perdón, vale cero, aquí me estoy adelantando, vale cero si el monto del siniestro está entre A y D, el deducible, ¿sí? Es menor o igual. Eso es lo que va a pagar la aseguradora. Como si el monto del siniestro vale menos que el deducible, el asegurador lo tiene que cubrir todo, tiene que asumir el riesgo completo. Pero si lo supera, la aseguradora te va a complementar. Entonces, es X menos D si X está entre D y B. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ok, y ahora les pregunto, ¿cómo sería la función para el asegurado? Entonces definimos a Z, que es lo que paga el asegurado, ¿cómo? Entonces, ¿cómo definiríamos lo que va a pagar el asegurado? Díganme ustedes. Fíjense aquí en el dibujito. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, entonces, regresando a la pregunta.
¿cómo definiríamos el caso del asegurado? Si nos fijamos aquí en este diagrama, en el dibujito, ¿cómo quedaría? X menos B. No, no sería X menos B. De por sí, B es es el límite máximo, el cual está acotado, pues, suponiendo la distribución de los montos de pérdida. Entonces, ahorita B no nos sirve. Ahorita B no. En este caso, lo vamos a definir como el mínimo entre X y el deducible. Y esto se define como que el asegurado va a pagar X, o sea, va a pagar todo el riesgo si X está entre A y el deducible, ¿sí? Y va a pagar hasta el deducible si el monto de pérdida supera al deducible, ¿sí? Vamos bien hasta aquí. ¿Se queda claro por qué fue esta la función? Sí, ok. Los demás, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, Bueno, vamos a ver vamos a ver un ejemplo para aterrizar mejor esto. Sea X una variable aleatoria uniforme, hay parámetros 100, 250, que denota el monto de pérdida. Bueno, el monto del siniestro. Pongamos que se fijó un deducible de 170 pesos, de 170 pesos, vamos a dejar. Entonces, obtén la función de densidad de Z en términos de X y calcula su esperanza, la esperanza, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Primero vamos a definir cómo está la movida. Estamos suponiendo que los montos de pérdida son uniformes entre 100 y 250 para este ejemplo. Y supongamos que en la póliza se pactó un deducible de 170. Yo como asegurado, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? O bueno, ¿qué parte del intervalo me interesa conocer? Bueno, yo como asegurado, que es lo que representa la variable Z.
¿Entre 100 y 170 o entre 170 y 250? ¿No? Supongamos que yo fijo el deducible más o menos a la mitad, como lo tenemos aquí. Más o menos, ¿qué intervalo, qué subintervalo van a estar los valores que a mí me va a interesar pagar si yo fuera el asegurado? ¿Entre 100 y 170 o entre 170 y 250? Entre 100 y 170, exactamente. Esto de aquí, este rango de aquí es lo que me interesa. Es lo que a mí me va a interesar. Todos estos valorcitos, si cae aquí el monto, esto es lo que me interesa saber. Nada más esto. Y entonces el primer paso es definir el soporte. Hay que definir el soporte. Recuerden que el soporte de una variable aleatoria es simplemente los puntos donde está definida nuestra función. Y entonces el soporte lo vamos a definir como aquellos valores t, tales que t están entre 100 y 170. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, que dijo que era lo que significaba el soporte. Ah, pues simplemente los valores o los puntos donde está definida la variable aleatoria o la función. Gracias. Sí, ok. Y entonces, nosotros sabemos por definición que z es de la forma vale x si x está entre 100 y 170. ¿Sí? Y vale 170, que es el deducible, si x está entre el deducible y el valor y el límite máximo, ¿no? Que en este caso es 250. ¿Sí? Pero fíjense, tenemos una función por partes y nos pide sacar la función de densidad. ¿Qué podríamos hacer? Si yo tengo una función por partes y quiero calcular la densidad de una variable que está en términos de otra variable que sí conocemos, su distribución, ¿qué podríamos hacer? Lo que tenemos que hacer en estos casos es, vamos a trabajar caso por caso, ¿sí? Entonces, el caso uno es que x está entre 100 y 170, es decir, que z es igual a x. Y entonces, ustedes en sus cursos de probabilidad les enseñaron que usando la función de distribución acumulada, haciendo los despejes,
Pues podríamos obtener la función de distribución acumulada de una función de variables aleatorias y derivamos para obtener la de densidad, ¿no? Esto se utilizaba comúnmente nada más para esto se utiliza nada más para las continuas, que quede claro. Este es el método de la distribución acumulada que vieron en prueba uno, en prueba 2, ¿no? Sí, creo que en ambos lo vieron. Entonces, en este caso, la función de distribución acumulada de z, ¿cómo se define? Estoy diciendo que para x entre 100 y 170, z es igual a x. Entonces, esto es igual a la función de distribución acumulada en t. Recuerden que la función de distribución acumulada es única. Hay una propiedad de unicidad al definir la función de distribución acumulada. Entonces, esto es igual. Y entonces, ¿cuál es la función de distribución acumulada de x? Si nosotros sabemos que x es una uniforme 100-250. Recuerden, si yo tenía una uniforme A y B, su función de distribución acumulada es x menos el límite inferior entre límite superior menos límite inferior. ¿Sí? Esta es la distribución acumulada de una uniforme. En este caso, ¿cómo nos queda? T menos 100, ¿ok? Entre 250 menos 100. Ujú, exactamente. T menos 100 entre 250 menos 100. Y entonces esto es igual a T menos 100 entre 150. Esta es la función de distribución acumulada. Y entonces, ¿cómo obtenemos la densidad? Se los acabo de decir. ¿Cómo sacamos función de densidad dada la función de distribución acumulada? Derivando, ¿no? Derivamos. Y si derivamos esto, ¿cuánto nos queda? Esto nos queda simplemente 1 entre 150, ¿no? Acuérdense, constante por variable, la derivada es constante por la derivada de, de la variable. Entonces, la función de densidad de t es 1 entre 150 si t está entre 100 y 200 y 170, perdón. ¿Sí? Este es el caso uno. Caso 2. Ahora vamos a ver el otro. X está entre 170, que es el deducible, y el límite máximo, que es 250. Es decir, que Z es igual a 170, por definición, ¿no? Y entonces, pues, como estamos ahora sacando un valor puntual, lo que tengo que hacer es, pues simplemente puedo decir, la probabilidad de que Z es igual a 170, que esto, como es continua, mejor lo veo como la función de densidad
de Z evaluado en 170 igual a este caso, ¿no? A la probabilidad de que X está entre 170 y 250, ¿sí? Y esto en términos de distribuciones acumuladas, ¿a qué es igual? Esto es igual a la función de distribución acumulada de 250 menos la función de distribución acumulada evaluada en 170. Y entonces esto a qué es igual. Como tengo la función de distribución acumulada en el límite superior, primero, ¿este cuánto vale? Si estoy evaluando en el punto máximo. 1, ¿no? Porque recuerden que la función de distribución acumulada es una función creciente acotada entre 0 y 1. Y entonces esto sería 1 menos esto de acá, que sería 170 menos 100 entre 250 menos 100. Que esto es igual a 1 menos 70 ay, entre 150. Y esto simplemente es igual a 80 entre 150, ¿no? Y entonces ya tenemos los dos casos. Pues por lo tanto, la función de densidad de Z es una función por partes que vale 1 entre 150 si T está entre 100 y 170. A ver, escriben por el chat. Punto 5333. Sí, 80 entre 150. Ujú. Y vale 80 entre 150. Ay, me quedó feo aquí. 80 entre 150 si T está entre 170 y 250. Y vale cero, pues en otro caso, ¿no? Este nunca está de más. ¿Sí? Y esa es la función de densidad de lo que pagaría el asegurado, de la variable. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No perdí a nadie? Vamos bien, ok. Bueno, entonces, el problema nos pedía también calcular la esperanza. ¿Cómo la podemos calcular? Ah, no, aquí me equivoqué, perdón. Aquí este caso era t igual a 170, el segundo caso. Porque recordemos que el soporte nos decía que t toma valores entre 100 y 170. Ahí me había equivocado, una disculpa. Ahí está. Y entonces, ¿cómo defino la esperanza de z? Fíjense que aquí yo tengo una parte que es continua, porque está definida en un intervalo, y una parte discreta.
porque está definido en un valor puntual. Entonces aquí voy a hacer como una combinación de los dos conceptos de esperanza para cada caso. Entonces, para la parte continua, ¿cómo puedo definir la esperanza? ¿Quién me dice? ¿No? Eso lo deben tener cantadísimo de memoria. Lo trabajaron mucho. ¿Cómo defino la esperanza de una variable continua? La integral. Sí, la integral. Y en este caso, la integral de dónde a dónde va a ir. De 100 a 170. Ok. De 100 a 170 de z, ay, perdón, z minúscula, por su respectiva densidad para este caso, ¿no? Z por 1 en 350 y esto respecto a z. Más, porque te recuerden que tenemos también parte discreta. Esta es solo la parte continua. ¿Cómo definíamos el de la parte discreta, la esperanza? Simplemente es el valor de t, en este caso 170, por su probabilidad, ¿no? En este caso es 80 en 350. Esto para la parte discreta. ¿Sí? Y entonces, resolviendo la integral, ¿qué nos queda? ¿Cuánto nos queda la integral de la parte continua? 170 al cuadrado menos 100 al cuadrado entre 2. Y es por 1 en 350. ¿Y eso cuánto nos da, Javier? Prendan el micrófono, por favor. Es que luego no puedo ver el chat. Bueno, entonces aquí ya su compañero Javier. Ah, 63. Ok, muchas gracias. 63. Ay,
Quedó un garabato feo. 63 más la parte discreta, 170 por 80 entre 150. ¿Eso cuánto nos da? 90.6 periódico. 90,66666. ¿Y esto cuánto nos da? 153,66666. Y ese sería el monto esperado que pagaría el asegurado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí quedó claro? Y todo bien. Bien. Ok, bien. Y entonces, ahora yo les preguntaría, bueno, igual como tareita moral, para que practiquen este método, con los mismos datos, ahora quiero la densidad de y la esperanza. Con este método, ¿sí? Obtener la esperanza, pues ahorita, pues incluso lo podemos hacer de una vez, incluso ya teniendo la de Z y la de X, pues que ya sabemos, pues, cómo se calcula la esperanza de una uniforme, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos que X es Y más Z, entonces la esperanza de X lo podríamos ver como la esperanza de Y más la esperanza de Z, ¿no? Entonces, la esperanza de una uniforme no es más que el promedio de los parámetros, ¿no? A más B medios, ¿sí? En este caso, la esperanza de X a qué es igual. X es la uniforme 100, 250. Serían 350 entre 2, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 175, ¿no? Y entonces, usando este despeje de que la esperanza de Y es la esperanza de X menos la esperanza de Z, entonces la esperanza de Y es igual a 175 menos la esperanza de Z que acabamos de calcular, que es 153,666. ¿Y esto cuánto nos da?
21.34. Ok, 1.3333, etcétera, ¿no? Y entonces, esto es a lo que tendrían que llegar. Así que tendrían que calcular la esperanza de Y haciendo pues lo que vimos, a definir, usar la definición de Y, definir los casos para encontrar la densidad y ya con la densidad calculan la esperanza y les tiene que dar exactamente esto, ¿sí? ¿Sí queda claro más o menos lo que hay que hacer? Esto es nada más como para practicar, o sea, no tienen que entregarlo ni nada. Es nada más para que practiquen el método. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Ok, bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar y nos conectamos mañana, chicos. Detengo la grabación. Profe, manda las notas. Sí, yo les mando las notas y la grabación sin problema. A ver,